A finales del siglo XIX, bajo el mandato del general don Porfirio Díaz, comenzaron a llegar a México grandes avances en tecnología, electrónica, ferrocarril, arquitectura y sobre todo en la industria. Era el fruto de una revolución industrial, a nivel mundial, que trajo grandes beneficios a la humanidad. La gente comenzaría a migrar de las zonas rurales con rumbo a las ciudades, en busca de un trabajo menos pesado y mejor pagado. Gracias a esto, las ciudades comenzaron a explotar demográficamente, y esto trajo grandes beneficios a la sociedad, pero también grandes perjuicios. Recordemos que, entre más habitantes hay en un lugar determinado, crece exponencialmente la probabilidad de que se susciten más conflictos sociales. Uno de estos fenómenos es el índice delictivo. En la sociedad potosina de finales del siglo XIX, eran cada vez más frecuentes los robos, asaltos, abusos, y demás delitos de tal manera que las pequeñas cárceles ya no eran suficientes para contener al creciente número de criminales. Debido al crecimiento de la población durante los últimos 20 años del siglo XIX, bajo la gobernatura de Carlos Díaz Gutiérrez, fue necesaria la construcción de grandes obras en pro de la sociedad, como lo fue la presa de Escalerillas, la introducción del ferrocarril y su estación, la introducción de la electricidad a la ciudad en 1890, el Teatro de la Paz, la Escuela Industrial Militar, el edificio Ipiña, el Palacio de Cristal y varias casas notables, como la que ocupa el Museo Nacional de la Máscara, el Instituto de Cultura y el Archivo Histórico del Estado, pero también era necesario contar con un lugar adecuado para contener a los hombres y mujeres que representaban un peligro para la sociedad. Fue así que, a inicios de 1883, se planeó la construcción de lo que sería la penitenciaría del Estado. Para tal fin el gobernador apoyado por el general don Porfirio Díaz, quien tenía el gusto por los palacios al estilo francés, contrató al arquitecto Carlos Suárez Fial, en compañía de los ingenieros Luis Cuevas, Gustavo Alemán y Blas Escontría para que hicieran el diseño de la edificación a las afueras de la ciudad, lejos de los barrios, para que en caso de alguna fuga o motín, no se pusiera en riesgo la integridad de los potosinos. Para esto, eligieron un terreno frente al santuario de Guadalupe, sobre la calzada, y recurrieron a los manuales de arquitectura, y basándose en un libro escrito por el filósofo Jeremy Bentham, diseñaron la edificación al estilo europeo medieval, similar a la penitenciaría de Lecumberri, en forma de estrella, bajo un principio llamado panóptico, el cual consiste en una torre central, desde la cual se puede observar todo alrededor, con la finalidad de detectar algún intento de fuga. La primera piedra se puso el 5 de febrero de 1884 y el 4 de mayo de 1890, aún sin estar terminada, se ingresaron a los primeros 353 presos de diferentes lugares. Al día siguiente, el 5 de mayo de 1890, el gobernador Carlos Díaz Gutiérrez cortó el listón para inaugurar la nueva penitenciaría del Estado, pero esta sería terminada en su totalidad hasta 1904. Años más tarde, cuando José Luis Vega Rodríguez fuera director de la penitenciaría, al ver la situación precaria en la que se encontraban los presos, pidió al gobierno el recurso para que se construyera un patio de recreo con canchas, un gimnasio, una huerta y una granjas de pollo y cerdo, además de carpintería, panadería y talleres textiles, con la finalidad de que los presos pudieran integrarse a la actividad económica y la reintegración social, y cambió el nombre de centro penitenciario a Centro de Readaptación Social, o Cerezo. También integró una capilla a cargo del sacerdote Darío Pedraza, quien ofrecía misa, y daba servicios eclesiásticos a los presos y custodios del penal. Tras la muerte del gobernador Díaz Gutiérrez, en 1908, el ingeniero Blas Escontría fue electo gobernador del estado, y en 1910 dio su primer informe reportando que el Centro de Readaptación Social contaba con 640 hombres y 43 mujeres. A continuación, te contaré dos sucesos importantes que pasaron en el antiguo Centro de Readaptación Social.
El 5 de junio de 1910, Francisco I. Madero, fue arrestado en Monterrey y trasladado a la antigua penitenciaría de San Luis Potosí, y fue en una de sus celdas, donde él concibió el Plan de San Luis, el cual consistía en un llamado al pueblo mexicano a levantarse en armas, considerando agotados los recursos legales, desconociendo la reelección de Díaz en el cargo, anulando las recientes elecciones, y convocando a nuevos comicios. Mientras tanto, Madero asumiría la presidencia provisional. Posteriormente, escaparía de la penitenciaría para refugiarse en el estado de San Antonio, Texas, donde escribiría dicho plan. Actualmente puedes visitar esa celda, y en una de sus paredes se visualizan algunos escritos realizados por Francisco I. Madero. El otro evento del que te contaré, tiene que ver con un motín que sucedió el mediodía del 2 de abril de 1954. La fuente la consulté del libro, Crímenes Famosos de San Luis Potosí, escrito en 1982, por el escritor potosino David Rangel Tapia, quien recopiló las crónicas del Sol de San Luis, y a quien doy el crédito por el siguiente relato. Dejo el link en la descripción del video, para que vayas a su blog, y adquieras su libro ya que está muy interesante. Quizá muchos recuerden este evento. Según el relato, era el mediodía del 2 de abril de 1954, todo estaba en calma. Sin embargo, estaba por suceder el motín más grande recordado en la historia de San Luis Potosí. El director del penal asignó a un grupo de 5 reos a realizar un recorrido de reconocimiento cerca del área donde se encontraban los instrumentos de limpieza mejor conocido como la jersería. Dicho lugar era conocido porque ahí se habían presentado algunas peleas y se sabía que era donde se vendían estupefacientes, así como bebidas alcohólicas y objetos no permitidos dentro del cerezo. Se dice que los reos asignados para tal misión eran tranquilos, no se metían en problemas dentro de la penitenciaría, debido a eso fueron seleccionados, pero fueron descubiertos por sus rivales quienes los empezaron a atacar con piedras y demás objetos. Los agredidos fueron apoyados por otros reos y lograron repeler momentáneamente la agresión y huyeron a las oficinas de la dirección, pero hasta ahí fueron alcanzados por sus rivales, mientras la batalla campal ya se empezaba a conflagrar por los patios del penal. Lo que al principio fue un enfrentamiento entre dos bandos, degeneró hasta el grado de retornar a la época de las cavernas. No eran hombres, eran salvajes que combatían por el placer de aniquilar el uno al otro. Mientras emitían alaridos estridentes, varios reos corrían violentamente. Algunos tenían las manos empapadas por tanto meter y sacar las herramientas primitivas y los alambres afilados en los enemigos con furia despiadada. Los reos agarraban piedras y las estrellaban sobre las cabezas de los enemigos. Para controlar a los internos, los custodios al mando del capitán Faustino Petris Toledo, lanzaron tiros al aire. Alrededor de 100 reos participaron en el motín en el que alrededor de 15 heridos fueron llevados al hospital central. La antigua penitenciaría dio fin a sus funciones en 1999, y los ocupantes fueron trasladados al Cerezo de la Pila y pasó a ser el Centro de las Artes de San Luis Potosí. Si tienes algún comentario no olvides ponerlo en la caja de comentarios, suscríbete para ver más contenido de México en la historia. Un saludo y hasta pronto.